asombroso eres tú, maravilloso eres Cristo, Cristo amoroso eres tú, duda no hay, eres grande, para mí no hay nadie más asombroso, eres tú, maravilloso eres Cristo, Cristo. No hay maneras de describirte y nadie se compara a ti. Oh, yo pienso en ti cada día, Cristo. Oh, 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 dile. Tú puedes buscar algo más grande, te aseguro que no encontrarás amor Así, inexplicable. Yo cantaré, amoroso eres tú, duda no hay, eres grande, para mí no hay nadie más asombroso, eres tú, maravilloso eres Cristo, Cristo amoroso eres tú, duda no hay, eres grande, para mí no hay nadie más asombroso, eres tú, maravilloso eres Cristo, Cristo. No hay maneras de describirte y nadie se compara a ti. Oh, yo pienso en ti cada día, Cristo. Oh, oh. tú puedes buscar algo más grande, te aseguro que no encontrarás amor Así, inexplicable. Yo cantaré, amoroso eres tú, duda no hay, eres grande, para mí no hay nadie más asombroso, eres tú, maravilloso eres Cristo, Cristo amoroso eres tú, duda no hay, eres grande, para mí no hay nadie más asombroso, eres tú, maravilloso eres Cristo, Cristo. Eres amoroso. no hay nadie como tú. Dile no hay, no hay, no hay. No hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual. Oh, no hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual. No hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual. No hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual. Una vez más, dile no hay, no hay, no hay. No hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual. Y a ti tú eres sin igual. No hay nadie como tú. No hay ser humano que se iguale a ti. Tú eres sin Y una vez más, igual. no hay, no hay, dile no hay. No hay quien se compare a ti. Tú eres Sin igual. Oh, no hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual. Oh.
La voz que oyes, esta es la voz que te cubre. La voz que estás oyendo es la voz que te viste, que te cubre. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos estaban desnudos. Diga conmigo, desnudos. Y fue una voz lo que les descubrió. Repito, fue una voz lo que les descubrió lo que tenían. Ellos eran inocentes, ellos no tenían la percepción de la desnudez hasta que vino alguien y les habló. Así que la voz de Dios, mientras escuchaba a Adán y Eva, la voz de Dios, estaban cubiertos. Diga conmigo, mientras escucho la voz de Dios, estoy cubierto. Mientras escuches la voz, está cubierto tu matrimonio. Mientras escuchas la voz de Dios, está cubierta tu economía. Mientras escuchas la voz de Dios, está cubierta tus relaciones, tus amistades, tu futuro, mientras escuchas la voz de Dios. Porque si dejas que escuchar otra voz, te va a desenfocar y vas a ver el árbol. ¿Y saben qué representa el árbol? Pues muchas cuestiones, como hablamos la semana pasada, pero también representa cultura. La semana pasada hablemos de razonamiento, ¿verdad? Lo que razonas. Pero el árbol tiene que ver con cultura. Amén. Y aquí puedes añadir lo que te dé la gana. Si escuchas la voz del Padre, de los padres, si escuchaste la voz de los profesores, si escuchas la voz del Señor, de la ceja que parece que tiene, de Fernando Simón, que tiene más cara de coronavirus el que nada. Si escuchas la voz de ese hombre, lo dijimos la semana pasada, ríase, pero escúchale mucho a Fernando Simón. Escúchale mucho, a ver lo que te va a pasar. Síguelo escuchando. Y hay un momento en la pandemia que dije, yo no escucho más el telediario. Porque las voces crean imágenes. No le digo que no se mantenga informado. Una cosa es informarse y otra cosa es dejar escuchar las voces. Amén. Así que si escuchas la voz incorrecta, desde aquí te lo digo, vas a perder matrimonio, vas a perder relaciones, vas a perder amistades, vas a estar enfrentado con con el otro, que si el pastor, que si el otro, y vas a pasarte la vida de enfrentamiento a enfrentamiento porque escuchaste la voz incorrecta. Amén. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Quiero hacer aquí un paréntesis. Y quiero decirle algo. Una situación, ¿qué es una situación? Una situación que a usted le ocurre. ¿Qué es una situación? Bueno, igual la pregunta está muy escasa. Una situación que te ocurre en la vida puede ser o un problema o una oportunidad. ¿Sí o no? Algo que te sucedió en la vida, no sé, se me rompió el coche. ¿Eso, un problema o una oportunidad? ¿Te sacaron del trabajo? ¿Qué es? ¿Un problema o una oportunidad? Depende de la voz de la que escuches, ¿no? Si te sacan del trabajo y tú estás alineado con la voz del Espíritu, ¿cuántos perdieron un trabajo que luego fue otra oportunidad para algo mejor? ¿Cuántos perdieron algo que luego fue la oportunidad para algo mejor? Así que depende de la voz que tú sigas escuchando. Una situación puede ser o un problema o una oportunidad. Amén.
Así que vamos a ir, el momento que Adán y Eva empiezan a escuchar la voz que no es de Dios, ahí empieza a separarse Dios del hombre o el hombre de Dios. Y se crea la cultura que hoy entendemos como las culturas. Son pensamientos y razonamientos. Amén. La cultura es el sistema de pensamientos que te aleja de Dios. Repito, la cultura es el sistema de pensamientos que te aleja de Dios. Son esas voces, recuerda que estamos hablando de la voz, son esas voces que no es la voz de Dios. Así que hemos dicho que una voz es esa voz que te envuelve y que te viste. Y para que me entienda voy a poner varios ejemplos y vamos a seguir así con la palabra. Mire qué le digo. Y esto lo hemos escuchado en estos días la pastora y yo. Cuando Jesús aparece, viene con una mentalidad que es la mentalidad que había en el Edén, digamos. La mentalidad de Dios. Pero cuando Jesús aparece se han creado varias culturas, varias corrientes de pensamientos que te alejan de Dios. Y esas corrientes de pensamientos son voces que cuestionan, que te enfocan, que te direccionan y te sacan de la verdad de Dios, ¿sí o no? Ok. Cuando Jesús aparece, dos cosas quiero tocar aquí. Primeramente, durante mucho tiempo están los escribas y los fariseos leyendo la Torá, buscando la cultura religiosa, escuchando la cultura religiosa, hablando de la venida del Mesías. Quiero que te conectes conmigo y escuche lo que te digo. Proclamando la venida del Mesías, que si el Mesías ha de nacer en Belén, que si el Mesías, leyendo los escritos de Isaías. Gente muy inteligente y muy preparada en la cultura religiosa. Quiero que te conectes conmigo. Gente que estudiaban, que remiraban, que releían la Torá. Y luego aparece el Mesías, aparece el Cristo, está con ellos en la sinagoga y no lo ven, no lo identifican. Que no lo identificara el leproso, la samaritana, que no fue el caso, lo puedo entender, pero es que no lo identifican los que estudian la palabra. Diga conmigo, cultura religiosa. ¿Y qué hemos dicho que es una cultura? Son voces, pensamientos, ideas que te alejan de Dios, de la idea de Dios. Entonces los escribas y fariseos que tanto estudiaban, que tanto sabían, escuchaban voces, ideas y pensamientos que les alejaban de Dios. Luego entonces depende de la voz que tú escuchas, es a quien tú perteneces. Y yo te pregunto, ¿estás escuchando voces religiosas o estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz de un sistema religioso o estás conectado con Dios? Déjeme decirle, si solamente escuchas la palabra del domingo con el pastor, estás escuchando un sistema religioso, porque tienes que estar conectado en la casa con Dios. Claro que aquí se suelta la palabra de Dios, claro que aquí se habla la palabra de Dios, pero si solamente vives y dependes de un servicio y no tienes la intimidad con Dios, déjeme decirle, estás escuchando la voz de la religión, no estás escuchando la voz directa del Padre. Y hemos dicho que la voz que escuchas es la voz que te viste y que te envuelve. Y aquí vemos a gente, escriba, fariseos. Mire, el concepto que nosotros tenemos de escriba y fariseo es negativo, es un escriba, un hipócrita, un fariseo, ¿sí o no? Pero el concepto en la antigüedad de escriba y fariseo era un doctorado. Era la gente que estudiaba la Biblia. Era la gente más preeminente en la Torá. ¿Me explico o no me explico? Luego entonces, cuando alguien era escriba y fariseo, no es algo negativo que hoy entendemos. Es algo muy bueno y muy positivo. Luego entonces los escribas y fariseos no identificaban a Jesús. Cultura religiosa.
Le voy a decir más cosas de la cultura. Y Jesús vino a romper la cultura religiosa. ¿Ustedes sabían que en la antigüedad había una cultura que si 100 mujeres en un juicio decían rojo, pero un hombre decía, yo lo veo blanco, valía la palabra de un hombre en contra de 100 mujeres y era blanco? Cultura. Ideas y pensamientos. Porque las ideas y los pensamientos forman un carácter y una cultura. Amén. Y había más ejemplos sobre la cultura que había en el momento, pero escúcheme lo que le voy a decir. Cuando Jesús viene, Él viene cuando la corriente de pensamientos y las voces que se oían, diga conmigo, las voces que se oían, eran que la mujer no podía andar al lado del hombre por la calle. O sea, si yo me voy con mi mujer al supermercado, al Gadis, no podía venir ella al lado mío, tenía que ir por detrás. Las voces que se oían, alguno todavía lo hace. Las voces que se oían, cultura. No podía ir ni tan siquiera con su hija al lado, tenían que ir por detrás. Lo digo con todo respeto, era una clase más baja. Hasta el punto que si 100 mujeres en un juicio decían algo y un hombre decía lo negativo, no valía la palabra de 100 mujeres. Pero ahora aparece Jesús que rompe todas las voces, diga conmigo, todas las voces que no vienen de Dios. Y aparece Jesús que está conectado con la voz del Padre, diga con la voz del Padre, vamos, dígalo. Y el Padre le dice, vamos a ver Jesús, quiero que te acerques al pozo de Samaria. Y allí en el pozo de Samaria va a haber una mujer. Espera que se marchen tus discípulos, porque tus discípulos eso no lo van a entender, porque todavía escuchan la voz de la cultura. Espera que se marchen, y cuando se marchen rompe con toda cultura, con todo pensamiento y con toda voz que no viene de mi parte, y ponte a hablar con ella. Y empieza a hablarle, y empieza a hablarle, empieza a hablarle. ¿Saben qué le digo? Esa mujer estaba más preparada que ningún escriba y que ningún fariseo, porque ella supo escuchar la voz correcta. Y al final de la conversación dijo, oh, tú eres el Mesías. Y marchó rápidamente y fue a hablar y a predicar del Mesías. ¿Le cae o no le cae? Lo que le estoy diciendo es que tenga cuidado la voz que escuchas. Porque hay voces de la cultura que te separan de Dios. Y en el momento en el que usted está viviendo lo más normal, como era lo más normal antes, ¿o no? ¿O no? Culturalmente hace unos años atrás era muy normal que la gente de color no se sentara en un autobús. Y era lo más normal, nadie protestaba. Cultura, pensamientos, voces. ¿Me escuchan? Y cuando dos niños, uno negrito y uno blanco, son pequeños, no se enteraban mucho y jugaban juntos. Pero cuando eran mayores, el niño blanco escuchaba una voz. Diga conmigo, voz. Soy de una clase mayor, el negrito es de una clase baja. Voz. Voz, cultura. Y se crea una cultura que no viene de Dios. Y depende de la voz que escuches, así te vistes. Y te puedes vestir de racismo, y te puedes vestir de egoísmo, y te puedes vestir de machismo, y te puedes vestir, póngale el nombre que le dé la gana. Diga conmigo, la voz que escucho, esa voz me viste. ¿Le cae o no le cae? Amén. Por eso quiero que te mantengas ahí. Quiero que me pongas primero de Juan rápidamente. Primera de Juan capítulo 2, 15, que le voy a dar base bíblica en todo lo que estamos hablando. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Párese Padre. ahí. ¿Qué tiene que ver cultura con todo esto? Porque en el original, agárrese a la silla, la palabra mundo es cultura. ¿Le cae o no le cae?
En el original, la palabra mundo es cultura. Y ahora vamos, quien venga conmigo y tradúzcalo. No amen la cultura de este mundo, de este siglo. Porque el que ama la cultura de este mundo no ama a Dios, no ama al Padre. ¿Y cuál es la cultura? Pues la cultura es que yo soy macho camacho. A mí me educaron con una cultura de macho camacho. A mí me educaron con una cultura que puedo hacer lo que me da la gana. Cultura. Y el apóstol se levanta cuando hay una corriente de muchas culturas en contra de Dios. Se levanta y dice: no amen la cultura de este mundo, rompan con la cultura de este mundo, tengan cuidado lo que escuchan y tengan cuidado lo que oyen. ¿Les cae o no les cae? Citamos un texto la semana pasada que dice: tengan cuidado con lo que oyen. Amén. Y para que entiendan más todavía, mire que le digo. Cultura es conjunto de conocimientos e ideas no especializadas. Eso lo pone en el diccionario. No es especialista de nada ni de nadie. Son cosas que se aprenden, una cultura que se aprenden. Si a mí me dijeron, por ejemplo, que es que no me quiero meter en camisas de 11 varas. Culturalmente, el día de San Juan hay que saltar esto es real, hay que saltar una hoguera. Y cuando saltas una hoguera es como que se marchan los malos espíritus, es que saltas la hoguera, es que todo eso va en contra de Dios totalmente. Pero ahora si lo aprendemos y lo seguimos metiendo a los hijos, lo escuchan, aprenden esa cultura, que no es más que brujería. ¿Lo entienden? Y no hay una base. Por eso en el diccionario dice que cultura es un conjunto de pensamientos e ideas no especializados. Esto lo dice el diccionario. Es un conjunto de ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo y no están basadas apenas en nada, en una costumbre, en una idea. Y van formando, porque nosotros no sabemos por qué hacemos cosas, pero van formando el carácter de la sociedad y de nuestro pueblo y de nuestros hijos. Pensamientos e ideas, voces que escuchas y te vistes con esas voces. Amén. Y por eso el apóstol, con la revelación de Dios, le dice: no amen la cultura de este siglo. Miren, en la cultura romana, había una idea, dentro de muchas ideas, había una idea. Y se podía estar casado y tener un jovencito, un hombre estaba casado con su esposa y estaba bien visto, y tener un jovencito para tener relaciones sexuales. Cultura. O sea, tu marido, mujer, podía tener un chavalito para... Y era normal, cultura. Y eso estaba bien visto. ¿Era cultura? ¿No? Hay gente que es atroz, o sea, hacemos atrocidades con el toro enmaromado, que no entró ahí en el debate. Pero eso es cultura, para usted es normal, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la raya que mide lo que es normal y lo que no es normal? Le voy a decir una cosa: escuche la palabra de Dios, escuche la voz de Dios, no escuche la cultura. Y según van pasando las generaciones, se van creando ideas, voces que modifican la cultura, ¿o no? Según va pasando la vida, el tiempo, los años, las generaciones, va habiendo otras voces que van cambiando las ideas y se forman nuevas culturas. Por ejemplo, mira, ahora estamos en la generación posmoderna. Los que nacimos
para atrás de los 80 más o menos, somos de la generación moderna. Los que están ahora son posmodernos. ¿Ok? No ha pasado muchos años, pero las voces han modificado muchas cosas de la cultura. Y le voy a dar ejemplos rápidos. Características de la modernidad y la posmodernidad. Estamos hablando de pocos años que lo estamos viviendo ahora. Y tomo esto como ejemplo para que usted vea lo que las voces han modificado. Amén. Por ejemplo, antes se planificaba mucho más que ahora. Antes había una idea de que la gente se planificaba perfectamente carreras, se planificaba todo. Y ahora la gente de hoy en día es más a la carrera, más a la prisa, ya, rápidamente. Quiero rápidamente el vestido de tal señora por internet, rápidamente. Estamos en la era de la rapidez. Veo este vestido, lo quiero ya, plim, plim, me lo voy a pedir rápidamente. La comida, el microondas, rápidamente. Las cosas están modificándose y las voces están modificando la cultura. Antes el matrimonio era para siempre, ¿no? Y según la palabra de Dios sería lo correcto. Pero ahora, si se me acabó el amor, me busco otro. No pasa nada. Me voy de sábado, me voy por ahí, no pasa nada. Alzo la pata, no pasa nada. Hakuna Matata. Porque las voces están cambiando. Y lo que escuchas cambia tu pensamiento. Y ahora mismo puedes decir, bueno, ¿y si a mí me apetece irme a pingonear por ahí? Porque las voces modifican pensamientos. Y las ideas. Antes tenías que dar cuentas a papá y a mamá de todo. Y no lo estoy diciendo antes, de muchos años. Estoy hablando de los 80 para allá. Tenías que dar cuentas a papá y a mamá a la hora que sales, la hora que entras. Estás en casa a las 10 de la noche. Los posmodernos de ahora no dan cuentas a papá y a mamá. Tienen el móvil con el código. Oye, que papá y mamá no me levanten la boca y los denuncio. Y ya como me den un guantazo, van presos. No se ría. Que te denuncie tu hija porque le das un guantazo. A ver si no vas para el calabozo o te pone una denuncia. Voces cambian y de lo que estás escuchando te vistes. Y no hace falta ir a la edad de Roma, hace falta estar aquí. Si yo me quiero acostar con 3 chicos, pues yo me acuesto con 3 chicos. Eso ahora, pero antes era inviable. No arrugue la cara, pero es cierto. Yo no tengo que dar cuentas a nadie, ni a mi marido. Si me quiero marchar a darme mi garbeo por ahí, o al revés, yo no tengo que dar cuentas ni a mi mujer. Hago lo que quiera. ¿Están viendo la diferencia? Cómo los pensamientos, mejor dicho, cómo las voces que oímos modifican la cultura. ¿Me estás escuchando? Lo que le está diciendo la palabra de Dios es que seguramente que vas a correr como todos los demás, pero no te vas a fatigar como los demás. Caminarás como los demás, pero no te cansarás como los demás. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Es lo que hoy Dios te dice. Escucha la voz de Dios, te dice Él. Escucha la voz de Dios. No escuches la voz de la gente, de la situación, de la circunstancia, de la cultura.